Dios le dijo al pueblo de Israel, así bendecirás a los hijos de Israel, Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Entonces, nosotros creemos que es Dios el que bendice cada uno de nosotros, que bendice nuestras vidas, que nos ayuda, que nos fortalece. Y qué bueno que alguien siempre nos esté recordando, que nos diga Dios te bendiga. Y eso es necesario recordarlo, eh, que es Dios el que nos da la bendición, que todas las cosas buenas, dice la palabra de Dios, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni hay sombra de variación. Entonces, todo bendición proviene de parte de Dios. Abra su Biblia, por favor, en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29 al versículo 34. Voy a dar lectura allí a la palabra de Dios. Y a partir de allí, como cada domingo, pues vamos a estudiar un poco la bendita palabra de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a conversar un poco bajo el tema lo que Dios le dijo a Juan el Bautista. Mire, el mensaje de Juan el Bautista ha sido por mucho tiempo relegado, puesto a un lado, eh, porque algunas personas piensan que eso ya caducó, que eso ya está en el pasado, de que eso, pero esas son las excusas. La realidad es que no quieren confrontarse con el mensaje de aquel que les decía a las personas, este, eh, víboras, ¿no? De que los llamaba pues duramente para que se encaminaran hacia Dios una vez más. Y en esta porción que acabamos de leer, vamos a encontrar allí eh, el testimonio que dio Juan, el testimonio que dio Juan. Y este era un hombre lleno del Espíritu de Dios, era un hombre usado por Dios y él dio un testimonio. Y a la vez en esa escritura vamos a ver parte de la conversación que tuvo Juan el Bautista con Dios. Y bueno, hoy espero en Dios que esto que testificó Juan nos ayude a conocer aún más a nuestro Dios, que nos ayude a conocer un poco más al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de eso que Juan estaba haciendo, que era bautizar, Él nos da a conocer eh, por qué Él estaba bautizando, cuál era la razón por la que Él salió a bautizar. Y la razón era porque él había recibido una orden para hacerlo. Dios le había dicho a Juan el Bautista que bautizara. Así que el bautismo no es un invento de Juan el Bautista. Se le ocurrió a Juan el Bautista un día
salir a bautizar. No, eso no es así. Eso no fue un invento de Juan. Juan el Bautista bautizó porque Dios le dio la orden de ir a bautizar. Y el escritor del libro de Juan nos deja saber que Juan el Bautista fue un hombre enviado de Dios, enviado con un propósito. Allí en el capítulo 1, versículo 6, en el mismo capítulo donde empezamos, pero el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, pues eso lo deja claro el escritor de que Juan no fue un aparecido, de que Juan no fue que a él se le ocurrió salir a bautizar, porque a mí me parece bien, me parece bueno que hagamos esto. Tengo el sentir, como dicen algunas personas, tengo el sentir de hacer esto y vamos a hacerlo así, así, así. No, es que Juan tuvo un encuentro con Dios y Dios le ordenó que saliera a bautizar. Él no nos relata completamente cómo fue que él se contactó con Dios o cómo fue que Dios le habló, si fue en un sueño, si fue en una visión, si fue con voz audible. Juan no entra en esos detalles, pero lo cierto del caso es que Juan, en este caso el escritor del libro de Juan, nos asegura que Dios envió a Juan el Bautista con un propósito. Dios lo envió con un propósito. Y antes eh, de que Juan el Bautista fuese a bautizar, entonces le estaba diciendo que él tuvo un encuentro con Dios. Y en esa conversación que Juan tuvo con Dios, eh, hay algo más que me gustaría que usted viese allí. No solamente Dios le ordenó que bautizara, sino que Dios le dijo a Juan que mientras él iba a estar bautizando, se iba a acercar una persona a bautizarse y que en el momento que esa persona apareciera, Dios le iba a mostrar una señal que le daría a conocer a Juan el Bautista que esa persona a quien él estaba bautizando era el Hijo de Dios, que esa persona era el Cristo. Y también relata la escritura de que Juan el Bautista era el mensajero que iría delante de el Cristo. En Lucas capítulo 1, versículo 17, dice, e irá delante de él con el poder, perdón, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces iba el ángel que da el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, le dice que iba a ir delante del Señor Jesucristo, iba a ir haciendo volver los corazones, y ese es parte del trabajo, de la tarea que se le encomendó a Juan el Bautista. Otra de las cosas que hizo Juan el Bautista fue introducir, presentar al Señor Jesucristo. Introducir o presentar al Señor Jesucristo. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él vio que el Señor Jesucristo se le acercaba, entonces él lo presentó. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Juan el Bautista actuó como un portero social con el Señor Jesucristo. Él, Juan, nos señaló quién es el Cristo, fue el encargado de conocer, de dar a conocer, perdón, al Hijo de Dios. Y eh, esto lo hizo Juan antes de que él bautizara al Señor Jesucristo.
Eso cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aún no lo había bautizado y ya Juan lo estaba presentando. Aun cuando Juan no sabía quién era el Señor Jesucristo. Y esto es lo que sucede cuando una persona que actúa por el Espíritu de Dios, que profetiza, que da a conocer el mensaje, habla sin saber del todo lo que está diciendo, sino que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Así dijo el apóstol Pablo, dijo, en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, esto de cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan no sabía ni siquiera del todo lo que estaba diciendo porque aún no se le había mostrado, no había visto descender sobre el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, este, como ya se le había dicho que iba a acontecer. Y a pesar de que Juan les dijo que el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mucha gente no le creyó. Y para esos que no creyeron, eh, espero que hoy no tengamos ese mismo problema, ¿no? Pero si hay alguien que aún no cree que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si hay alguien que todavía no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues Dios mismo se encargó de dar testimonio de cómo, de quién era ese ser que había nacido del vientre de María. Cuando está bautizándolo, si va al libro de Mateo, por favor, capítulo 3 versículo 16 y 17, durante el bautismo del Señor Jesucristo, dice, Mateo 3 16 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, hubo una voz de los cielos que decía, vuelvo y lo leo, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En otras palabras, si no le creyeron a Juan cuando él le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el mismo Dios durante el bautismo le dijo al pueblo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y qué bueno que Dios se tomara ese tiempo cuando luego que fue sumergido el Señor Jesucristo en las aguas y cuando salió de las aguas, dice que los cielos le fueron abiertos y esa voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted todavía le quedaba duda, pues créale a la palabra de Dios, literal. No solamente le estoy diciendo crea lo que dice la Biblia, sino crea a la palabra de Dios. Crea lo que Dios dijo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y los cielos fueron abiertos en ese momento para Juan el Bautista. Y Juan observó que descendía de los cielos el Espíritu de Dios. Y pues esa experiencia tan maravillosa, pues en ese momento la experimentó solamente Juan. El resto sí escuchó la voz, pero el ver descender de los cielos el Espíritu de Dios solamente lo observó eh, Juan el Bautista. Entonces vemos que Dios, el Padre, da a conocer quién es el Hijo. Se lo dijo a Juan el Bautista de que él iba a ver quién era el Hijo de Dios. Lo dijo en voz alta a los presentes durante el bautismo.
se lo reveló a Pedro y aún sigue haciéndolo en el tiempo de hoy. El Padre da a conocer quién es el Hijo de Dios. De manera que no nos debe caber duda, ninguna duda debe haber en nosotros de que Jesús es el Cordero de Dios, de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús es el Cristo de Dios. Cuando seguimos estudiando este episodio de Juan el Bautista, nos vamos a dar cuenta que la razón por la cual Juan el Bautista fue enviado a bautizar. ¿Por qué Juan fue enviado a bautizar? Juan capítulo 1, versículo 31, Juan nos dice, y yo no le conocía, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces allí podemos ver que ni Juan el Bautista sabía quién era el Cristo, aunque según la carne ellos eran primos. Juan no había visto nada diferente en su primo que le identificara con esa obra que Dios habría de hacer por manos del Señor Jesucristo. Juan estaba igual que el resto del pueblo. Incluso cuando el pueblo, los levitas, los sacerdotes, le preguntaron a Juan en San Juan capítulo 1, versículo 19-20, dice que le preguntaron a Juan que si él era el Cristo. Mire qué dijo Juan. Dice, este es el testimonio de Juan. Estoy en San Juan capítulo 1, versículo 19-20. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Entonces Juan sabía que él no era el Cristo, y hasta el día del bautismo del Señor Jesucristo no supo quién era el Cristo. Tuvo que esperar porque no había algo que identificase antes de eso. En Juan capítulo 3, 28 dice, vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El pueblo de Israel, que estaba esperando al Cristo, no sabía cómo reconocerlo y la gran mayoría del pueblo de Israel no supo cómo reconocer al Señor Jesucristo. Por eso, aún hasta el día de hoy, siguen esperando al Cristo que va a venir para ellos, pero esto fue simplemente porque no supieron reconocer quién era el Cristo. Ahora, ¿cómo se podía conocer quién era el Cristo o quién es el Cristo? ¿Cómo se podía llegar a conocer? Bueno, Juan el Bautista tuvo un privilegio que ninguno de nosotros hasta ahora lo ha tenido, ¿no? Pero eh, Juan necesitó que se le diera una señal y por medio de esta señal, él iba a llegar a saber quién era el Cristo. Él sabía que había sido enviado delante del Cristo. Él sabía que era el tiempo de la llegada del Cristo, pero no sabía reconocer al Cristo. Por eso necesitó una señal. Y él supo quién era el Cristo por lo que está escrito allí en Juan capítulo 1, versículo 32. Juan capítulo 1, versículo 32. También dio testimonio Juan diciendo, vi, oiga bien, mire el testimonio, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Vi al Espíritu que descendía del cielo
como paloma y permaneció sobre él. Entonces, mientras Juan estaba bautizando y se le acercó el Señor Jesucristo para que le bautizara, podemos ver que allí relata que mientras le bautizaba o después que le bautizó, dice, Juan vio al Espíritu que descendía del cielo. ¿Qué vio Juan? Vio al Espíritu que descendía del cielo. Vuelvo y pregunto, ¿qué vio Juan? Vio al Espíritu que descendía del cielo. Y esto es importante porque eh, una de las características de Juan el Bautista es que él estaba lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista tenía dentro de él, tenía el Espíritu Santo. Mire, recuerde lo que dice allí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 15. Lucas 1:15 dice, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y mire, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. De manera que desde el vientre de la mamá, Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Pero cuando está bautizando al Señor Jesucristo, usted ve que dice que él vio descender el Espíritu Santo desde el cielo. ¿Era que Juan no tenía el Espíritu? No, eh, literalmente el Espíritu descendió del cielo y este, no tomó Dios del Espíritu que estaba en Juan para colocarlo sobre el Señor Jesucristo, sino que directamente el Espíritu que reposó sobre el Señor Jesucristo venía directamente del Padre que está en los cielos. Dios derramó su Espíritu sobre el Señor Jesucristo. Mateo 12:18 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. ¿Qué es lo que iba a hacer Dios? Pondré mi espíritu sobre él. De manera que claramente está escrito en la Biblia que Dios colocó sobre el Señor Jesucristo su Santo Espíritu. Allí descendió sobre el Señor Jesucristo y fue visible a Juan ese momento cuando el Espíritu de Dios descendió sobre el Señor Jesucristo. Bueno, yo le creo a Dios. Yo no sé usted. Yo le creo a Dios. Él dijo que iba a poner su espíritu sobre él, sobre el Señor Jesucristo. Yo le creo a Dios, porque eso fue lo que ocurrió. Así que hoy podemos decir que en el Señor Jesucristo está el Espíritu de Dios. Vuelvo y lo repito. En el Señor Jesucristo está el Espíritu de Dios y no está el Espíritu de Juan el Bautista, sino que el Espíritu de Dios fue puesto sobre el Señor Jesucristo. Fluyó desde Dios y fue puesto sobre el Señor Jesucristo. Juan tuvo ese privilegio de ver cómo descendía el Espíritu de Dios desde allá de los cielos hasta el Señor Jesucristo. Esa era la señal que iba a identificar al Cristo cuando descendiera el Espíritu sobre el Cristo, entonces Juan sabría que ese era el Cristo. Y Juan nos deja saber de dónde sacó esa idea y de que eso sería una señal, porque usted podría decir, ah, sí, pero Juan dice que eso fue la señal que, bueno, mire, en Juan capítulo 1, versículo 33, Juan 1:33 dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo
y fuego. ¿De dónde sacó la idea Juan de que iba a descender el Espíritu sobre el Señor Jesucristo? Bueno, allí lo dice, el que me envió a bautizar, el que me envió, ¿quién lo envió a bautizar? Dios. Dios le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, ¿sería que Juan era incrédulo? Había heredado la incredulidad de su padre. Usted puede recordar que el papá de Juan el Bautista quedó mudo cuando el ángel le avisó de que su esposa Elizabeth iba a quedar embarazada. Zacarías no lo podía creer y por no creer el mensaje, dice que quedó mudo hasta el momento en que nació Juan el Bautista. ¿Por qué le pregunto si Juan el Bautista era incrédulo? Porque, bueno, necesitó de una señal. Y no solamente necesitó de una señal, sino que después de haber visto la señal, todavía habían dudas en su vida. Eh, Algunos, generalizando, pues entonces dicen que las señales son para los incrédulos, perdón, basado en una porción de la escritura. Eh, pero eh, hay que tener cuidado porque no todas las señales son por el caso de que la persona sea incrédula. Juan el Bautista no era incrédulo, pero Dios le mostró una señal de cómo iba a reconocer quién era el Cristo. En las palabras de Juan, quisiera que tomara el tiempo de ver allí en su Biblia que Juan dijo, "S- que a él se le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, sobre quien veas descender el Espíritu". Ahora, ¿qué no dijo Juan? Juan no dijo que el que le mandó a bautizar le dijo, sobre quien veas que yo desciendo, sino que dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. El Espíritu que Dios puso sobre Juan, que descendió en forma corporal, es el Espíritu de Dios y no la persona de Dios. Lucas capítulo 3, versículo 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y quiero hacer una observación acá porque algunos piensan que cuando allí dice en forma corporal, significa que Dios en cuerpo o en persona descendió y se metió dentro de Jesucristo. Y eso no es verdad. Y lo más triste de este caso es que esas mismas personas que dicen que cuando dice en forma corporal, está diciendo que Dios en persona se metió dentro de Jesucristo, después usted las escucha decir que Dios no tiene cuerpo. Y entonces esto nos debe llevar a reflexionar, ¿no? Porque dicen que Dios no tiene cuerpo, pero que en forma corporal se metió dentro de Jesucristo. Entonces, tenemos que procurar tener coherencia en las cosas que decimos. En forma corporal, lo que significa es en forma visible, pues los cuerpos son visibles. Los cuerpos tienen forma definida que se pueden ver. Entonces, cuando dice en forma corporal, está hablando de que algo era visible allí, que tenía forma. Y no es que tenía forma de paloma, como quieren decir algunos.
No, dice forma corporal, forma de cuerpo, visible. ¿Ve? Entonces, no es que está diciendo que en forma de paloma. Ahora, luego dice, como paloma, descendió como paloma, no en forma de paloma, sino como paloma. ¿Usted ha visto cómo desciende una paloma? Y la paloma se lanza de por allá, de lo alto, y desciende al suelo. ¿Cómo desciende? ¿Como un rayo? No. ¿Cae así bruscamente? No. Sino que cuando va a llegar al suelo, recoge la velocidad y suavemente se posa. Entonces, esa forma que vio, esa forma corporal que vio Juan, que descendía sobre el Señor Jesucristo, descendió suavemente, dice, como paloma, como desciende una paloma, y no es en forma de paloma, la forma era en forma corporal. Entonces, lo que está Juan haciendo el énfasis es que no fue un rayo lo que vio caer, no fue un destello lo que vio caer, sino que posó el Espíritu sobre el Señor Jesucristo suavemente. Y por medio de ese Espíritu de Dios que Dios puso sobre el Señor Jesucristo, habitó en Jesucristo toda la plenitud de la divinidad. Lo que descendió sobre el Señor Jesucristo fue el Espíritu de Dios, que es la plenitud de Dios, y todo lo que está en Dios fue puesto sobre el Señor Jesucristo. Colosenses 2:9, donde dice que en el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, el Espíritu de Dios es la plenitud de Dios, es lo que está dentro de Dios, es su contenido y además de eh, los tesoros de la sabiduría, los tesoros del conocimiento de Dios, todo eso está dentro de Dios y Dios lo puso sobre el Señor Jesucristo. Entonces a Juan se le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. O sea que Juan podía ver que el Espíritu de Dios permanecía sobre el Señor Jesucristo porque eh, esto fue visible para Juan, ¿ve? Y Juan vio que permanentemente estaba sobre el Señor Jesucristo el Espíritu de Dios. Y para que me entienda un poco mejor, para yo darme a entender a usted, por favor, quiero que note la diferencia de cuando Dios le habló a Moisés de que iba a poner el espíritu que estaba en Moisés, lo iba a poner en 70 varones para que le ayudaran a guiar al pueblo allí en el desierto. Y vamos a ver allí cómo Dios tomó del espíritu que estaba en Moisés y no del espíritu que estaba dentro de Dios. Y vamos a ir, por favor, número capítulo 11, versículo 17, para que vea la diferencia este, eh, en este caso. Números capítulo 11, versículo 17. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Mire, allí dice claramente que Dios iba a descender. Yo descenderé y hablaré allí contigo. Entonces, en ese momento, cuando iba a poner del espíritu que estaba en Moisés, que es el espíritu de Dios, y que lo iba a poner en 70 varones, pues nos deja saber que había una distinción. Dios no puso del espíritu en ese momento que estaba en él, sino que del que ya tenía Moisés, que le ayudaba a guiar al pueblo, a liderar el pueblo
por eso tomó del espíritu que estaba en Moisés. De manera que Dios y su espíritu no es lo mismo. Dios iba a descender y iba a tomar no del espíritu que estaba en él, sino del que ya estaba en Moisés y lo iba a hacer, ahí iba a hacer transferencia a cada uno de esos 70 líderes del pueblo. Y pues, si lo llevamos a comparar con lo que ocurrió en el bautismo, Juan el Bautista, equivalente allí en ese caso a Moisés, Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo, como Moisés estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjense que en el caso de Moisés, Dios sacó del espíritu que había puesto en Moisés y lo puso en los 70. Pero cuando con Jesucristo no sacó del espíritu que estaba en Juan, sino que directamente del espíritu que está en Dios, Dios lo puso sobre el Señor Jesucristo. Por eso dice, y pondré sobre él mi espíritu. Cuando Juan el Bautista vio descender el Espíritu de Dios sobre el Señor Jesucristo, había otra clave y dice, y permanece sobre él. Bueno, debo resaltar que con Moisés el Espíritu de Dios también permanecía, estaba permanentemente en Moisés, pero había algunas personas que habían recibido el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no permanecía en ellos. ¿Eh? En la visión que vio Juan, o en lo que vio Juan, se le dijo, vas a ver que desciende el Espíritu sobre él y va a permanecer sobre él. Va a permanecer allí. Y cuando Juan vio que el Espíritu descendía sobre el Espíritu, sobre el Señor Jesucristo, este Espíritu permaneció a largo plazo sobre el Señor Jesucristo. ¿Y cómo se pudo demostrar eso? Porque Juan en el momento vio que el Espíritu descendió, pero a largo plazo, ¿cómo demostraba que el Espíritu permanecía allí sobre el Señor Jesucristo? Bueno, por medio de las obras y por medio de los frutos. Las obras y el fruto del Espíritu son las que dan testimonio de que el Espíritu de Dios permanece en una persona. Voy a repetir porque esto es importante. Las obras y el fruto del Espíritu es lo que da testimonio de que el Espíritu de Dios permanece en una persona. Si yo le pregunto, ¿cuántos han sido llenos con el Espíritu de Dios? Yo sé que para levantar la mano, todos van a decir, yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, ¿cómo sabemos si el Espíritu de Dios permanece en usted? ¿Usted lo recibió? ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios permanece en usted? Las obras y el fruto del Espíritu dan testimonio que el Espíritu de Dios permanece en usted o no permanece en usted. Téngalo eso presente. Porque cuando Juan lo pusieron preso y él inquietado en saber si en verdad el Señor Jesucristo era el que estaban esperando, él le mandó a un grupo de discípulos a que le preguntaran si realmente él era el Cristo. Vaya Lucas capítulo 7, versículo 18 al 23. Lucas 7, 18 al 23. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir
o esperaremos a otro? Y es tremendo porque ya Juan había visto que el Espíritu de Dios había descendido sobre el Señor Jesucristo, pero no había visto que permanecía sobre Jesucristo. Entonces, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora, el Señor Jesucristo sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo, Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿De qué le está hablando el Señor Jesucristo? ¿Qué le mandó a decir a Juan? Díganle a Juan las obras que Dios está haciendo por medio de mí. Las obras que estaban aconteciendo daban testimonio de que el Espíritu de Dios permanecía en el Señor Jesucristo. Son estas obras las que daban testimonio de la permanencia del Espíritu de Dios sobre el Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Porque todas y cada una de esas cosas solamente las hace Dios por medio de su Santo Espíritu. Juan el Bautista, en la porción donde iniciamos, termina reafirmándonos que él vio al Espíritu descender sobre el Señor Jesucristo. Juan 1:34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora yo le pregunto, siendo que Juan dijo que él vio al Espíritu descender sobre el Señor Jesucristo, ¿nos mentiría Juan? Resulta que cuando Juan dijo yo le vi, no lo había visto nada. ¿Sería Juan un mentiroso? Ahora le pregunto también, ¿vio Juan al Padre o vio Juan que el Espíritu de Dios descendió sobre el Señor Jesucristo? ¿Vio Juan el Espíritu o Juan vio al Padre? Bueno, mire, nosotros encontramos que la gente daba testimonio de Juan el Bautista, de que todo lo que había dicho Juan el Bautista era verdad. Por lo tanto, yo creo que lleno del Espíritu Santo, Juan el Bautista dijo la verdad. En Juan 10:41 dice, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Todo lo que Juan dijo de este era verdad. Entonces, yo creo que guiado por el Espíritu de Dios, Juan el Bautista dijo la verdad. Dentro de esas cosas que dijo Juan el Bautista fue que el Espíritu de Dios descendió sobre el Señor Jesucristo y permaneció sobre el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que Dios da evidencia de la presencia de su Espíritu en aquellas personas que Dios ha derramado su Espíritu sobre ellos. Muestra la obra, muestra el fruto del Espíritu como señal de la llenura del Espíritu de Dios. Y usted se va a encontrar con personas que están en contra del hablar en lengua. Ellos se creen más crédulos que los demás y dicen el hablar en lengua fue una señal para los incrédulos. Por lo tanto, ellos dicen que no necesitan señales o evidencia de que una persona ha sido llena con el Espíritu Santo. Ellos se basan en ese texto que
Está en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, como allí leen que dice que las lenguas son simplemente por señal para los incrédulos, entonces como ellos son tan creyentes, ellos no necesitan señal. No hay necesidad de señal. Pero esto ha traído un problema dentro de la iglesia. Y no hablo solamente de la nuestra, sino de las organizaciones a nivel mundial. La falta de evidencia, la falta de señal de la presencia del Espíritu de Dios en algunas personas, bueno, ha servido para que esas personas que están sin el Espíritu de Dios, incluso algunas personas que ya habían recibido el Espíritu de Dios, pero que ya el Espíritu no está en su vida porque fue retirado de su vida. Estas personas dentro de la iglesia han podido pasar como espirituales sin ser espirituales, sin ser espirituales. Mire, el no estar pendiente de las obras y de las señales del Espíritu en la vida de una persona ha permitido que entre la apostasía dentro de la iglesia. Personas sin el Espíritu de Dios trayendo cada vez más el mundo dentro de la iglesia, tomando las cosas del mundo y metiéndola dentro de la iglesia. Y esto amparado por el cargo que le ha dado una denominación, pero a pesar del cargo, ellos no están llenos del Espíritu Santo. Y entonces empiezan a traer las cosas que ven que le agradan del mundo, las vienen y las traen dentro de la iglesia. Permítame decirle, una persona llena del Espíritu de Dios difícilmente apostatará de la verdad. Vuelvo y lo repito. Una persona llena del Espíritu de Dios difícilmente apostatará de la verdad. ¿Por qué? Porque una persona llena del Espíritu de Dios va a poner al Espíritu de Dios como su guía y el Espíritu de Dios le guía a toda la verdad. Una persona llena del Espíritu de Dios busca constantemente la dirección y la guía del Espíritu de Dios. La presencia del Espíritu de Dios en la vida de una persona, eso es lo que hace la diferencia. Ya no va a ser más la persona que era cuando andaba sin Dios y sin Cristo. Ahora que está en Cristo es una nueva criatura, ha nacido de nuevo, tiene un nuevo comienzo, nunca jamás será igual a lo que era en el mundo. Cuando la persona sale de las cosas del mundo, sale del carnaval en el que tenía él por vida, él viene a ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo del Dios viviente, un verdadero hijo de Dios transformado por el Espíritu de Dios. ¿Sí quedó claro? Entonces, venga y lo ponemos a prueba, a ver si quedó claro. Si usted ve a alguien dentro de la iglesia, no importa el cargo que tenga, pero si usted ve a alguien dentro de la iglesia que es un embustero, que anda engañando, que anda calumniando, ¿usted cree que esa persona está llena del Espíritu de Dios? ¿Será la mentira, el engaño, la calumnia, será eso signo del Espíritu de Dios, señal del Espíritu de Dios en su vida? Mire, por mucho que esa persona se crea que es algo, esa persona no tiene el fruto del Espíritu de Dios. Aprenda, reconózcalo.
Pudo quizás en algún tiempo tener el Espíritu de Dios, sí, pero Dios lo retiró de su vida porque no era digno de tener el Espíritu de Dios en su vida. No permaneció en las obras del Espíritu para que el Espíritu continuamente estuviese en él. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él. Oiga lo que dice este versículo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y usted no consigue que el Señor Jesucristo andaba calumniando a nadie. Y usted no consigue que el Señor Jesucristo andaba de chismoso. Y usted no consigue que el Señor Jesucristo andaba calumniando, engañando, diciendo mentira. Usted no consigue esa obra en el Señor Jesucristo. Entonces, si alguno está en Cristo, debe andar como Él anduvo. Mire el estilo de vida del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 53, versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Dice, aunque nunca hizo maldad. ¿Cuándo? Nunca hizo maldad, ni hubo engaño, ni hubo engaño, ni hubo engaño en su boca. Así debe ser nuestra vida, guiada por el Espíritu de Dios. En el temor de Dios debemos vivir para agradar a Dios. Debemos andar en el Espíritu y aprendamos del testimonio que Dios dio por medio de Juan el Bautista, de que el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas y el Espíritu de Dios viene para hacernos una nueva criatura. Vamos a dejarlo hasta allí. Tendría muchas más cosas que decirle, pero aprenda a distinguir. Por favor, no meta a todos en un mismo saco. No piense que todos son iguales. Aprenda a distinguir. Dios hace la diferencia. Dios hace la diferencia en aquellos a quien pone el Espíritu de Dios en su vida. Soberano Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Enséñanos cada día más y más. Enséñanos a distinguir la oveja del lobo. Enséñanos a distinguir del que hace el bien del que hace el mal. Enséñanos, Señor, a ver en quién está tu espíritu y en quién no está tu espíritu.